casualidad de las casualidades, te vengo a encontrar aquí en el Faro Cosmos. ¿Qué haces aquí? Y te veo además bien enérgica, mana. ¿Por qué? Ay, manita, hoy es un día muy importante para mí, pues me dedico al activismo. ¿Al activismo? A ver tu cartel. LGBT, transfobia. Bisexualidad. ¿Bisexualidad? ¡Ah, caray! ¿Hoy conmemoramos el Día del Pan o qué? Ay, no, Lila, eso es Bimbo. Ah, ya sé de qué hablas. Hablas de las personas que manejan, Dios, 2 idiomas. Mira tú, ¿sabías que justo hoy vienen compañeros del área de interculturalidad? ¡Saludos, compas! Eso es bilingüe. ¿Sí captas que es bisexualidad? Ah, pues claro, ¿por quién me tomas? Son las personas que se descomponen por el medio ambiente. Claro, como el mes pasado fue el Día de la Tierra, pues todavía le quieres seguir de fiesta este mes. Ay, mana, eso es biodegradable. A ver, te voy a explicar. A ver, ya no hay necesidad de que me expliques, no hay necesidad. Ya veo, así como vienes te quisiste ahorrar en globos. Y tu cartel es por tu cumpleaños. ¡Ay, amiguitos, amiguitas! ¡Un fuerte aplauso para Michi, que es su cumpleaños! Gracias por estar aquí compartiendo este espacio. Pero Lila, para nada es mi cumpleaños. Hoy conmemoramos un día muy importante. Es el día contra la homofobia, transfobia y la bifobia. ¿La qué? No, pues no más no te entiendo. Bueno, ahí te va. Pues es un día de reflexión y de lucha constante contra el pensamiento que oprimen las diversidades sexuales y las diversas formas de amar y de existir en el mundo. ¿En serio? Chis, no lo sabía. Pero a ver, Michi, ¿por qué lo deberíamos de reflexionar? Cuenta. Pues mira, mana, ahí te va el chisme. Fíjate que antes se pensaba que la diversidad sexual era una enfermedad y se confinaban las personas a psiquiátricos, deshumanizándolas, negándoles su libertad, al pensar que no entraban en el marco de la norma. Y actualmente, algunas personas siguen considerando erróneamente que es una enfermedad. Ay, amiga, pues ya capté, ahora recuerdo. Creo que sí me habías comentado que eres bisexual. Pero a ver, ¿cómo este pensamiento te afecta actualmente? Ay, Lila. Bueno, eres súper despistada. ¿Sí o no, manitas y manitos? Pero, bueno, en fin, en la actualidad me sigue afectando y de muchas maneras. Se ha creado un mito de que las mujeres bisexuales somos infieles. ¡Qué bueno! La fidelidad es un constructo de la heteronorma. Pues yo escuché otro chisme, te lo voy a contar. Yo escuché que las personas bisexuales intercambiaban parejas como estampas de la selección mexicana, fíjate tú. Fíjate hasta dónde llega la imaginación de esas personas. Es increíble que nuestra atracción erótica y afectiva se creen ideas y estereotipos de lo que debe de ser el amor, ¿o no? Es como si deberías de estar en un extremo de otro. A ver si entiendo bien, Michi. Exacto, Lila. Sí me estás siguiendo, ya que se sigue pensando que debes de ser hetero u homosexual. De un extremo a otro, la bisexualidad también tiene sus tabúes. ¡Ya! Entonces, a ver, explícame mucho mejor, Michi, ¿qué es ser bisexual? Ahora pues, es reconocer como cualquier otra persona, con tus defectos, tus virtudes y con ganas de seguir adelante en cada actividad de nuestra vida cotidiana. Simplemente, en mi caso, me siento atraída por los dos géneros. Y tu corazón en cada etapa de la vida fluye con la persona con la que construyes o no relaciones amorosas, a las cuales les das tiempo y espacio.
Gracias, Lila, por tus hermosas palabras. Lo defines muy bien. De nada, amiga, para eso me defiendo sola, pues la labor de la humanidad es abrir caminos de la sabiduría. Tienes razón, manita. ¿Y ustedes, hermoso público que nos visita de forma presencial o en virtual, ya están reflexionando con nosotras? Exacto, vengan a Pilares a construir en comunidad. Orgullosamente me siento a Pilares. ¿Y tú? ¡Ay, yo también! Y así, damas, caballeros, a todas las personas, bienvenidos, bienvenidas a este gran espacio con mi compañera Michi y yo, su colaboradora Lila. Les damos la bienvenida al Foro de la Diversidad Sexual a través del tiempo. Orgullosamente, Pilares. Recuerda, este foro será interpretado a través de lengua de señas mexicana por nuestras compañeras Itzel Alejandra Navarro Perea, Nadia Berenice Erros, Nancy Itzel Rivera, Cintia Martínez, y también estaremos colaborando con Saraí Emanuel Valderas. Y le damos la palabra al gran licenciado Alejandro Rincón Gutiérrez, responsable del Faro Cosmos. Muchas gracias. Pues es un gusto y es un honor además ser la sede aquí en la Faro Cosmos de este importante foro. Les damos la bienvenida y que no sea la primera vez. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura y de nuestra titular Claudia Curiel de Icaza y de la red de faros de la que pertenecemos, la Faro Cosmos, les damos la bienvenida justo a este foro, la diversidad sexual a través del tiempo. Para esta fábrica de artes y oficios es muy importante no solo ser sede de formación artístico-comunitaria, de Pilares. Muchas gracias y saludo a todos los miembros del Presidium y también un saludo especial de la visita de la diputada local en Sinaloa, Almendra Negrete. Muchas gracias y se ve. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos da muchísimo gusto a todas y todos que nos están viendo, a quien está aquí presente, pero también a quien nos está viendo desde los 300 pilares de la Ciudad de México. Hoy les mandamos un saludo desde acá, desde el Faro Cosmos, que es un gran proyecto cultural que estaba abandonado y que gracias a esta transformación hoy vean qué lugarazo tenemos aquí. Y bueno, hoy la verdad es que va a ser un gran evento porque tenemos a unas figuras que me tocó a mí presentar, que la verdad no lo traigo por escrito, porque lo traigo en un papel, porque lo traigo escrito en el corazón. Son unas compañeras y compañeros de lucha, que si hoy vivimos ya tiempos completamente distintos a los que les tocó a ellos luchar y abrir brecha. Hoy todavía tenemos, como nos lo decían los compañeros, tenemos todavía muchos gestos de homofobia, de transfobia, pero para nada se compara con lo que hemos avanzado en esta sociedad. Y yo la verdad, yo lo puedo decir con muchísimo orgullo, que mucho se debe a ellos, que se deben un fuerte aplauso de veras para Jaime, para Temístocles, para Jaime, para Suset, para Oyuki, que han estado en esta lucha.
Y es que uno, pues nos acostumbramos ya, pero habría que pensar que apenas esto que era un absurdo, apenas tiene 33 años que la OMS declaró que no era una enfermedad la homosexualidad. Era increíble que esto pudiera estar en el pensamiento científico del mundo. Y entonces, pues estamos celebrando eso. Pero si ustedes nos volteamos a ver, a Jaime Morales, que somos de la misma generación, a Jaime López, tal vez más joven, luego Yuki, Temístocles, y no se diga Suset, el momento que les tocó vivir, tan terrible. O sea, que tu persona te considera que estuvieras enfermo y que eso puede ser una gran discriminación. Vivimos en una juventud, unos tiempos realmente de una agresión increíble. ¿Y quién con gran valor, porque lo digo con gran valor, ellos encabezaron la lucha? Jaime López Vela, los matrimonios igualitarios, y Temístocles, que además me tocó ser su padrino de boda ese día, ¿verdad? Abriendo brecha en 20 años después de esta declaración. Y todavía, ¿cómo nos costó trabajo que se reconocieran las bodas igualitarias? Y no se diga Jaime Morales, abriendo brecha en la posibilidad de adoptar a su hija. De veras, un aplauso para ellos, fuerte, se sienta, porque se necesita todo en contra, y ellos con su corazón luchando por este cambio, que hoy ya vivimos en otra situación. Y Oyuki, que nos conocemos desde el INJUVE, ella venía de una situación de trabajo sexual y se incorporó a las brigadas del INJUVE, a todas, a la del metro, a las brigadas hasta las quinceañeras apoyó, y la verdad es que nos da un gran gusto que esté hoy también aquí con ese gran valor. Hoy tiene un cargo directivo en la Secretaría de Salud. Es que me lo estaba soplando, le digo, Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la Secretaría de la Ciudad de México. Un aplauso, si es de la Secretaría de Salud. Es un gran avance. Y bueno, miren, aquí uno va a los Pilares y de repente entra unas clases que es abarrotada, las clases de deporte con Ponte Pila, y qué mejor Suset, ¿no? Nuestra mejor maestra de Ponte Pila, que también hoy está aquí presente. Pido disculpas por no presentarlos por sus cargos, por sus estudios, pero, bueno, me falta Temístocles, que ese sí no podíamos decirlo, nuestro diputado, un gran luchador también, y además, ¿a qué edad te casaste, Temístocles? ¿21? 20 años, estaba bien morro, ¿no? Hace poquito, ¿verdad? Entonces, pues abriendo brecha. Y bueno, está nuestra directora de LSP de Pilares, que también representando a los 180 directores de los Pilares aquí presente en esta reunión. Pues con esta presentación, enviando un saludo a todos nuestros usuarios en los Pilares, pues vamos a dar inicio a esta gran conferencia con gran expositores de mucho corazón. Hoy nos presentan pues la historia de esta transformación que se está viviendo y qué es lo que sigue también. Así que pues démosles un reconocimiento fuerte a todas ellas y ellos. Hola, muy buena tarde a todas, a todos y a todes. Pues bienvenidos. Y como ya se había comentado, esta lucha empezó desde hace años. Apenas hace 33 años, la Organización Mundial de la Salud elimina como enfermedad mental a la homosexualidad. Sin embargo, hasta el año 2004, la ONU dice
que el 17 de mayo debe de ser un Día Internacional contra la Homofobia. Muy rápido para empezar a esto que estamos conmemorando. Dice Javier, y tú reiteras, en efecto, estamos conmemorando el que se haya eliminado a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Fíjense, fue en 1990, o sea, a la humanidad después de Cristo le costó 1990 años darse cuenta que la condición humana de una persona homosexual, porque es a lo que se hace referencia originalmente, que era lo que se conocía, el universo de la homosexualidad, de todo lo demás, pues ni menos. Si esto no se reconocía, todo lo demás menos todavía. Y me refiero a la condición trans, por ejemplo, ¿no? La bisexualidad siempre se decía que no, que lo que pasa es que están confundidos, no saben lo que quieren y entonces no salen del closet y en fin. Pero yo lo que quería mencionar era que miren, la humanidad logró, decía yo, eliminarlo de la lista, pero lo que no hemos logrado en el 2023 es que la homosexualidad deje de ser un pecado, y eso es todavía más grave. ¿Y por qué más grave? Pues por el inmenso peso que tiene la religión sobre la vida de la humanidad, porque el mismo Papa que ha tenido estos últimos comentarios, algunos más favorables que otros, pues lo ha dicho, ¿no? Bueno, es que pues sí, no es pecado, no es legal, no es ilegal, pero sí es pecado, o que la canción. Entonces, como no terminamos de liberarnos del ser estigmatizados, y en este caso por la religión, pues esto que hemos vivido lo seguimos viviendo prácticamente las nuevas generaciones con lo mismo. La gente se sigue enfrentando a este dilema de cómo salgo del closet, cómo se lo digo a mis papás, si me van a castigar porque no me voy a ir al cielo, si no. Entonces seguimos atrapados en eso. Pero por fortuna tenemos hoy el antídoto, y ese antídoto es la educación de la sexualidad. Porque si hubiéramos tenido, tú dices, ¿cómo vivieron ustedes esto? Pues sin educación de la sexualidad. Y la fuimos descubriendo a golpe de sustos y de emociones y de encuentros clandestinos, ¿no? Sin saber qué era lo que nos esperaba, en la completa oscuridad. Pero tristemente eso sigue siendo, no ha cambiado del todo todavía. Todavía no tenemos la educación de la sexualidad integral que necesitamos a lo largo de toda la vida para terminar con esa violencia de género que nos sigue agrediendo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Pues siguiendo un poco la línea que abrió el tocayo López Vela, creo que algo que es muy importante es que lo que condena a la religión es el sexo. Entonces, todas las personas somos pecadoras. Y resulta que las personas de la diversidad sexual y de género nos identifican con sexo. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos a Temístocles, no vemos a ese hombre que es diputado, que ha luchado, que es su segundo periodo, que quiere ser alcalde, ¿no? No. Ese es un sexoso, ese va a coger. No hay otra manera de verlo. Y ojalá fuera así, pero no nos la pasamos sobre la cama. Tenemos una vida como todas las personas. Pero para remontarnos al año Caña 1, de cuando empieza la lucha, ¿sí? Tenemos que reconocer que desde cuando en el baile de los 41, ¿sí? Son descubiertos, son denunciados. Las personas que en la época de Porfirio Díaz se encuentran en una fiesta trasvestidas y no trasvestidos, ¿sí? Resulta que nunca entendieron la parodia, nunca entendieron que cuando la gente se trasviste por diversión es eso, es trasvestirse, y no es necesariamente que se sientan o se asuman mujeres, porque esa es otra situación y otra circunstancia. Entonces, a partir de ahí se dio la enorme denostación de los 41. Y de ahí pasamos por la época dorada de el Alarma, de estos grandes titulares donde éramos jotos, lilos, maricones, muerde almohadas, hombres vestidos de mujer, pero sobre todo el jotitos y lilos,
Y esos jotitos y lilos vivían y sufrían un constante escarnio y una constante violencia. Cuando un momento se empezó a hablar de que pese a todo seguimos con circunstancias de violencia, cada día menos personas mueren por el hecho de ser quienes son. Porque antes, o sea, la gente que nos precede en la lucha es gente que dio la vida, es gente que le arrebataron la vida por el solo hecho de ser ellas mismas. Y viene al cuento porque vamos a estar en la 45 Marcha del Orgullo LGBT. Y las primeras manifestaciones políticas surgieron en la izquierda. En 1978, justamente el Partido Comunista, sin saber exactamente, ¿era el de los trabajadores? El Partido Revolucionario de los Trabajadores, sin saber que primero fue con mucho miedo las sociedades de convivencia, que fue un timorato entrada al matrimonio. Si somos de izquierda, si entendemos, pero no es lo mismo. Hagan lo que ustedes quieran, pero no se pueden casar. No, el matrimonio es natural, Dios lo dijo. Hombre y mujer. Fue hasta que llegó la izquierda al gobierno de la ciudad que se quitó del Código Civil el término de homosexualismo como un crimen de perversión de menores. O sea, así estaba. Éramos criminales, éramos, Jaime decía, pecadores. No, iba peor. Eras un enfermo mental, porque hasta el 90 éramos enfermos mentales. Entonces, suena como largo, pero todo eso lo sufrió muchísima gente. Lo sufrimos muchas personas. El llegar, en mi caso, a casarme, a adoptar con mi marido a una niña y marchar en el 17 con un grupo de padres y madres con niños pequeños en un pequeño tren, la red de madres lesbianas que se organiza porque no había referencias. ¿A quién le pregunto? Y para cerrar hasta aquí quiero decirles, pero piensan que estamos de moda, estamos visibles como nunca, pero nunca hemos estado de moda. Siempre hemos estado en la historia, siempre hemos estado en las luchas y siempre hemos estado en la vida del mundo, del país y de esta ciudad. Y siempre vamos a estar. Bueno, pues primero quisiera yo agradecer a Pilares, a la Secretaría de Cultura, a este increíble espacio que es el Faro Cosmos por la bienvenida, por la apertura para discutir este tipo de temas. Y venía camino acá pensando en por qué vamos a hablar de la diversidad sexual a través del tiempo, eso que contribuye en lo mucho que necesitamos aún en nuestra ciudad y en nuestro país para lograr erradicar la discriminación. Y me quedaba pensando que la memoria colectiva es necesario recordarla y transmitirla, porque en el momento en el que nos olvidemos de dónde venimos, difícilmente vamos a recordar hacia dónde tenemos que caminar y seguir avanzando. Y la realidad es que pues el día de hoy sí hay un diputado, no un diputado, somos 3 personas legisladoras de la diversidad sexual en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Ana Francis Moore, el diputado Miguel Ángel Macedo, yo, Temístocles, en la Cuauhtémoc. Y pareciera que ya es muy sencillo hablar de la inclusión en los espacios de representación, pero no ha sido así de sencillo. Y el hecho de que el día de hoy podamos nosotros ser una voz dentro del Congreso de la Ciudad es resultado de la lucha de muchísimas generaciones de personas que nos antecedieron, de personas que dejaron su vida por visibilizarnos, por salir del closet, por hablar abiertamente de las necesidades de nuestra población.
Hay que recordar que sin la terrible pandemia del VIH-Sida, tal vez un amplio sector a nivel mundial nunca hubiera puesto el foco en nuestra población. Hay que recordar también que la diversidad sexual no solamente es parte de todas las épocas, de toda la historia, es parte de todas las familias. Y me remito al tema de las familias porque la pregunta que nos hacía Saraí era ¿cómo vivieron ustedes esta larga lucha por los derechos de la diversidad sexual a nivel personal? Y yo sí tengo que decir que pues nací en un círculo de privilegio, tuve la oportunidad de nacer en una familia que frente a la media conservadora de este país, pues no era una familia conservadora, donde se podía hablar de estos temas con cierta libertad, al menos sin temor a ser reprimido por la mamá o por el papá en la mesa. Y pues eso por supuesto que me permitió sumarme a la lucha social. Y ahí es donde conozco una persona que sin duda marcó mi decisión de dedicarme a la política y al activismo LGBT. Esa persona está a mi izquierda, es Jaime López Vela. Y es que tenemos que reconocer a quienes estuvieron antes de nosotras y de nosotros, de nosotres, porque cada quien ha vivido la batalla en distintas trincheras. Yo hablo desde la política, habrá quien pueda hablarlo desde el arte, desde la cultura, desde el deporte, pero sin duda la apertura social es resultado de que nos hemos hecho visibles en todos los espacios sociales, en que desde que se aprueba matrimonio igualitario en la Ciudad de México, este país da un salto cuántico. Y el salto cuántico no solo lo da la capital del país, lo da el país entero, porque logramos romper con una de las grandes barreras que era construir una familia propia reconocida por el Estado. Y en materia legislativa, hablar de la historia de nuestra comunidad es hablar básicamente de dos rutas. La ruta en la que exigimos que se sancione la discriminación, los transfeminicidios y todas aquellas barreras legales que no nos permiten acceder a nuestros derechos. Y por otro lado, la batalla legislativa en la que exigimos el reconocimiento de nuestros derechos en las leyes. Y hay muchas personas más que han sido legisladoras, legisladores de la diversidad sexual. La primera representación que logramos tener fue en 1997, con David Sánchez Camacho en la Asamblea de Representantes en aquella época del Distrito Federal. Y el primer logro, que pareciera que no es un logro, pero sí lo es increíble, fue la realización de un foro de la diversidad sexual en las instalaciones del Palacio de Donceles. ¿Qué tiene eso de logro? Pues que por primera vez en un espacio público las autoridades abren la discusión, el debate sobre sí existen, sí son parte de la población, sí hay que incluirlos en las leyes y pues tienen algunas barreras, porque en aquella época ser homosexual era agravante de algunos delitos en esta ciudad. Y ese fue el primer cambio normativo que obtuvimos en la Ciudad de México. Han pasado muchas cosas, se logró sociedades de convivencia, se logró el reconocimiento del cambio de identidad de género a través de un juicio. Un poco después nos dimos cuenta que era un error que fuera a través de un juicio porque pues un juez no es nadie para juzgar a las personas trans, si sí son trans o no son trans. Y entonces logramos cambiar la legislación para que simple y sencillamente fuera un acto administrativo que solicita una persona. Hemos logrado la tipificación de las terapias de conversión recientemente, logramos también ahora la sanción administrativa por discriminación, es decir, en esta ciudad se sanciona a centros escolares, a establecimientos mercantiles, a personas que en espacios públicos discriminan por cualquier razón, incluida la orientación sexual y la identidad de género. Pero sin duda tenemos todavía grandes deudas con nuestras compañeras de la población trans, con nuestras compañeras lesbianas, con las personas no binarias que a partir de la pandemia han logrado una mayor visibilización. Recordarán aquel video en el que lamentablemente muchas personas se burlaron de una persona que exige ser llamada como persona no binaria en una clase en un centro escolar y parecía una cosa medio ridícula en aquella época y el día de hoy es muy claro que tenemos también que hablar de las personas no binarias y tenemos que elevarlo como una letra más de nuestra población. Sí, cada año somos más letras, pero de eso se trata la diversidad, somos la población LGBTIQ+.
Ahí dejaría mi primera participación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Igual quiero reiterar el agradecimiento y la invitación para poder compartir nuestras narrativas con ustedes, a Noemí Arzate por la invitación, el trabajo, la dedicación y obviamente pues a Pilares porque pues haya una historia como ya lo comentaba Javier y un poco yo haciendo referencia, obviamente pues estoy al lado de gente que ha sido pues punta de lanza del reconocimiento de todos los derechos, como ya lo señalaron Jaime López Vela, Jaime Morales, Temístocles, en la parte legislativa. Y justamente yo quiero hacer alusión a algo que decía en un momento Javier. Yo inicié el reconocimiento de mis derechos con mucha violencia, mucha exclusión, mucha discriminación, porque además la viví en las calles como trabajadora sexual. Y además también creo que es importante señalar cómo vivimos también de una violencia mucho más fuerte y que obviamente ha llevado pues a las muertes, a los homicidios por transfobia, por bifobia, por lesbofobia, o sea, todos estos crímenes de odio que se han dado, pues justamente han sido también a raíz de esto que han comentado mis antecesores. Y bueno, en ese sentido también creo que es importante señalar que de repente nos cuesta mucho trabajo decir que la pobreza también ha sido un elemento que ha formado parte de esta brecha de desigualdad en que muchas, las poblaciones más vulnerables hemos estado no inmersas y que además esta brecha de desigualdad se ve reflejada justamente en el tema de acceso a la salud, de acceso a la justicia, de acceso al empleo, de acceso justamente a la identidad de género y que además los compañeros hayan tenido la posibilidad de además vivir estas violencias, estas discriminaciones, sean los precursores de que estos derechos hoy, por ejemplo, podemos tener acceso a la identidad de género, como lo señalaba Temístocles, pero, bueno, ¿qué conocimiento de derechos para los mecanismos internacionales, sino también en el acceso a la salud? Hoy tenemos la primera unidad de salud integral para personas trans en la Ciudad de México, que además ha sido el compromiso de la jefa de gobierno. Pero también es importante que la incidencia de estas personas que están aquí ha sido la que también ha impulsado que hoy tengamos acceso a estos derechos. Que esta unidad que ha ido creciendo, que ha ido aprendiendo, pero que sobre todo hay algo que sí hay que recalcar. El trabajo, el compromiso de quien elaboramos en este espacio, y yo hoy como coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, es garantizar que la atención de adentro y hacia afuera sea libre de estigma, de exclusión y discriminación para poder hablar de una salud integral real de las personas. Pero también es importante señalar que dentro del propio movimiento, ya sea lésbico, homosexual, gay, travesti, transgénero, hay cosas que nos falta trabajar. Hay violencias también hacia adentro que se han instrumentalizado como violencias a los derechos humanos y que nos falta también reconocer qué es violencia, qué no es violencia, qué es discriminación, qué obligaciones tenemos nosotros también ante los derechos que ya tenemos. Yo me pregunto, ya hay una ley de identidad, ¿cuántas nos falta por reconocer nuestra ley de identidad? En la primera ley de identidad, fíjense, y era válido, en el 2008 al 2015 que se hizo la reforma, solamente 57 personas habían hecho el cambio de identidad. Y en el momento en el que se legisla para que la identidad sea un trámite administrativo, se disparó en el primer trimestre casi 3,000 personas, fíjense. Pero de ahí en adelante, ¿cómo hemos hecho ejercicio de estos derechos? ¿Cuántas más sabemos que está el cambio de identidad y no lo hemos hecho? Pero además también reconocer que el cambio de identidad no es llave para garantizar el acceso a los derechos. Hay que hacer otras luchas, hay que seguir trabajando y hagamos uso del matrimonio igualitario, hagamos uso de la adopción, de estas legislaciones y además felicitar también yo aquí tanto a Jaime, a los dos Jaimes y a Temístocles porque también tenemos ya a partir del 2021, septiembre del 2021 que se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Atención para la Población LGBT y Q y más en la Ciudad de México, algo que no tenemos a nivel nacional, ¿no? Me quedo hasta ahí. No sé. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a pedirle a Suset. Hola, bueno, pues
Buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por acompañarnos. Me siento afortunada de estar en este panel, ¿no? Compartiendo con personas importantes dentro de la Ciudad de México que han sido punta de lanza para diferentes iniciativas en pro de la comunidad LGBT. Sin error equivocarme, creo que soy una de las personas más jóvenes, ¿no? En la ponencia, y mi perspectiva sobre lo que es ser... Gracias. Lo que es ser una persona LGBT en Ciudad de México es mucho más complejo. Al final de cuentas, he entendido que muchos de estos foros a veces se vuelven una burbuja, donde podemos decir cuántos avances y cosas buenas de lo que hemos hecho, pero cuando salimos a la calle, al pie, con gente de a pie como yo, que trabaja para el gobierno, las cosas cambian, ¿no? Estos derechos ya no son tan próximos, ya no son tan accesibles de repente, y no tiene nada que ver con ustedes, sino con una estructura cultural, ¿no? Como lo decía, estamos siendo arrasadas las personas trans y no binarias por una estructura cultural violenta que abona siempre a seguir replicando este tipo de violencias. La violencia estructural que también sufrimos, y nos ahogan en violencia institucional. Muy exitoso, soy un abogado exitoso, Sí. Pero quiero decir, tenía una carrera muy brillante porque soy francófono y porque era abogado de la Embajada de Francia. Y un día llegó un personaje homofóbico con el que yo nunca me imaginé que me enfrentaría. Y pues de repente ya no fui el abogado de la Embajada de Francia. Y eso era un vil acto, fue un vil acto de discriminación y de homofobia. Y entonces yo me dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Pues esto es un acto de discriminación por homofobia. Pero pues yo estaba en un contexto en el que no podía reclamar, el que no podía alzar la voz, porque en medio había la inmunidad diplomática. Y entonces volteé y me pregunté, bueno, ¿y qué hay aquí para castigar una conducta como esta? Fue mi primer pregunta. Y en la universidad como abogado pues nos enseñan que todas las problemáticas como esta, una problemática de discriminación muy determinada, se resuelven a partir de construir una agenda, ¿no? Y tenemos la agenda del derecho civil y la agenda del amparo y la agenda... Entonces yo dije, bueno, ¿y dónde está la agenda de la diversidad sexual? Ah, pues no la hay. Ah, pues ahorita la hacemos. Y fue en ese momento en el que decidí crear Agenda LGBT y poner a disposición mis conocimientos de abogado para empezar a construir el marco legal que nos hacía falta. Y me siento muy contento y muy orgulloso porque pues casi 30 años después sigo siendo un abogado exitoso, en efecto, pero sobre todo me llena mucho orgullo saber que todo ese conocimiento hoy se ha traducido en proyectos de leyes que hoy son realidad, en políticas públicas que son realidad, en haber despertado en alguien el interés por estar en la lucha, el haber podido atender y resolver sentencias ominosas con las que fui corriendo a la Suprema Corte de Justicia a pedir auxilio, en donde nos abrieron la puerta. Por cierto, gracias a nuestra querida hoy fiscal Ernestina Godoy, ella fue mi contacto en ese momento con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ella diputada, y logramos que se creara el documento jurídico más importante que tenemos en nuestro país de defensa por nuestros derechos. Frente a todas estas sentencias, frente a toda esta vorágine de discriminación y de homofobia que era inhumana, condenar a una mujer a 7 años de prisión, porque imagínense, decía el expediente, está escrito, ¿no? Condenada a 7 años de prisión por el delito de corrupción de menores, porque era una mujer lesbiana que había tenido a una niña con otra mujer que había sido producto de un amigo de ellas, y que después el tipo las chantajeó, las golpeaba, las extorsionaba, violó a la niña, una barbaridad terrible.
Y la resolución fue que la sentenciada era la mujer, porque decía el pliego que la prueba que demostraba que esa niña había sido violentada era porque era una niña que tenía el cabello corto, que no usaba aretes, que jugaba con juguetes de niño y que la madre le ponía un pantalón. Y está escrito en una sentencia. Y tristemente ellas terminaron migrando y viven felizmente en Canadá. Pero como esas eran miles de historias las que teníamos que litigar. Y por fortuna eso hoy, si pasara, que no debería, pero que sigue pasando, pues ya hay una ley que lo va a impedir, ya hay una ley que lo va a castigar, ya hay una ley que lo va a detener. Y ya hay un contexto social que ciertamente no es todavía el que hace falta, pero sí, nos sigue haciendo falta mucho eso y muchas cosas más. Entonces, ese fue el vuelco porque el que tuve casi que entrar al activismo. Y luego quisiera terminar, y luego además yo tuve la osadía de decirle al movimiento, oigan, ya estamos organizados, pero ¿qué creen? Y eso porque fue Carlos Monsiváis el que me decía, oye, sí, ya armaste muy bien tu agenda LGBT, mucho gusto, pero esto hay que llevarlo a la política. Y yo decía, ¿y eso qué es? Yo era un abogado, era un ciudadano de pie, como dices tú, ¿no? Y pues resulta que esto teníamos que llevarlo a la política. Y cuando yo osé decirle a la comunidad, tenemos que llevar esto a la política, bueno, casi me crucificaron. Curiosamente hoy todos están de este lado también ya. Qué bueno. Qué bueno. Aunque no hemos logrado avanzar todo lo que quisiéramos. Pero, en fin, eso fue, en mi caso, cómo vine a dar aquí, digo yo. Seguimos el mismo orden. La pregunta fue exactamente... Bueno, pues como ya dijo Javier, venimos del año Caña 1. Entonces, en aquella época, lo único que sabía es que eras homosexual o joto o puto, lesbiana. Pero no había el conocimiento para todo el abanico de opciones que tiene el ser humano para identificarse y para crecer. Entonces, en mi caso fue como muy poco a poco darme cuenta, ¿no? Vengo de una generación que primero muerto que puto. Usábamos bigote, ¿no? Hablábamos así, aunque se te cayera la mano del otro lado. Y en ese camino, yo todavía vivía cobijado en mi casa, una casa de clase media aspiracional, muy aspiracional, porque éramos muy presumidos. Y uno de mis mejores amigos tenía un novio. Yo le estoy hablando cuando no se acostumbraba a tener novios. No hablábamos de hacer familia. La familia era la que te protegía de la violencia familiar, de la que te protegía de la violencia de la escuela. No pensábamos en tener un novio, vivir para siempre, tener hijos. No existía el concepto, no había manera de mirarlo. Porque todavía tenías una percepción de que era pecado, de que era sancionado y de que si te anotaba te iba mal. Pues hago el cuento largo, este amigo tenía un novio, el novio se va de viaje, en su casa descubren que mi amigo fuma mota y entonces les revisaban todo. Entonces eso dio pie a que mandara las cartas del novio a mi casa, a mi nombre, para que Rafael las leyera, porque en su casa descubrían todo. Del amigo que les hablo era amigo desde niños porque mis papás con sus papás eran amigos, éramos como familia. Y aquí voy a hablar un poco de los prejuicios y los estereotipos. Mi amigo
jugaba fútbol americano, medía 1,85, rubio, ojos verdes. Llega la carta a mi casa, nos vamos corriendo a una fiesta, se queda encima de mi cama, mi mamá lee la carta, llego y pues me ponen pinto y yo digo, es que no es mía. Mi amigo va y le dice a mi mamá, Rafael va y le dice a mi mamá, no tía, es mía. Fue más fácil para mi mamá, seguramente porque me conocía bien, decir, no, el puto es este, Rafael incapaz te está cubriendo. Fue la primera vez que yo viví discriminación. Fue la primera vez que me di cuenta de esa discriminación. Fue muy doloroso, pero fue algo que detonó conciencia. Posteriormente supe que estaba el FAR, me invitaron unos amigos. Con mis prejuicios dije, no hombre, ¿qué voy a hacer ahí? Putos, pobres y comunistas. Y así llegué con Juan Jacobo Hernández al FAR. Y mi mundo cambió por completo. El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Un chavito fresa, sin la menor idea de nada. Incluso saber que eres gay no significa que tengas conciencia de lo que significa en tu cuerpo, en tus emociones y eso. Y el FAR me despierta toda la conciencia. Y vendo mi coche, que después por eso me corren de mi casa, para hacer el FAR, para hacer el colectivo Sol. Y trabajamos arduamente y empezamos a trabajar con la gente en la Alameda, con las vestidas de la Alameda, con las putas de la Alameda. Y fue algo verdaderamente explosivo en mi mente. Saber que de estas burbujas que tú hablas, yo vivía en una. O sea, yo no tenía conciencia de que había burbujas. Cuando ves lo que sucede afuera, te das cuenta que hay tanto y tanto y tanto que hacer. Y hago una anécdota aquí de cómo desapareció el FAR. Hacíamos fiestas en la colonia Alfonso XIII. Nos prestaban una casa vieja, medio derruida, y hacíamos fiestas todos los sábados para poder tener dinero para el stencil, para poder hacer el periódico. Y hicimos una fiesta y cada vez nos iba mejor en las fiestas. Y habíamos adentro 200, yo creo que casi todos éramos hombres, 200 hombres homosexuales. Llegaron 2 tipos con una pistola, nos amenazaron, 2 contra 200. Toda la gallada salió corriendo por todos lados. A mí me rompieron la nariz, a otros no sé cuánto. Y en el recuento de los daños, lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de las personas que estaban adentro se habían robado todo lo que había en la casa del FAR. Nosotras mismas. El equipo, el dinero, las botellas, las sillas. A la hora de correr, dejaron vacío todo. Y eso fue un punto de inflexión muy poderoso para hacer el trabajo político. Y esto me lleva hoy a un poco lo que decía Suzette. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El andamiaje que hay legal hoy es muy poderoso. A Jaime le faltó decir que gracias a su esfuerzo, el presidente López Obrador aceptó que hubiera la primera Secretaría de la Diversidad en el PRD. Ya la hicieron, ya están ahí. Y hoy seguimos, hoy en 2023, organizando la 45 Marcha del Orgullo. La primera vez en la historia de la marcha se trata de democratizar las decisiones para la marcha y hay una guerra al interior de quién va a mano, quién es mejor, quién va atrás, quién va adelante. Y no hemos logrado que la solidaridad, la empatía
y el trabajo de grupo prevalezca. ¿Y saben por qué no? Porque no somos una comunidad, somos un mundo de poblaciones atravesadas por la orientación sexual y el género. Somos indígenas, personas pobres, personas en situación de calle, panistas, viven en las lomas, viven en Tláhuac. No hay algo que nos una, que nos sume tan poderosamente para trabajar entre todas para todas. No hay algo que nos lleve a ir a Tláhuac y entender y ver que el mayor índice de suicidios suceden en Tláhuac, en Xochimilco, en Milpa Alta. Eso es lo que tenemos que trabajar hoy. Por eso y por ellos, por ellas, nos hace poderosas, difícilmente vamos a cambiar. No va a haber gobierno, no va a haber ley que lo haga. Si no nos cuidamos unas a las otras, si no cuido a la de al lado, a la de enfrente, a la de atrás, a la pequeña, a la vieja, vamos a seguir con estas enormes brechas de desigualdad. Hoy, las personas mayores de la diversidad sufren el doble de escarnio que las personas mayores que no son parte de la diversidad sexual. Y de ahí podemos ir a lo que tú decías, esto que trabaja Oyuki en la clínica trans, que fue la petición por años de la comunidad y hasta ahora con la doctora Sheinbaum se logró, pero es una lucha de muchísimas personas. Y no quiero hacer un comercial del gobierno, pero quiero insistirles que lo que hemos logrado es gracias a muchísima gente y que debemos de estar alertas para que nadie deba dar un paso atrás, para que estas extrañas alianzas de liderazgos LGBT con la derecha, con los antiderechos, no permitamos que prosperen. La izquierda es el camino. Para nosotras, Morena es el camino, porque nos consta, porque estamos aquí y porque seguiremos estando para trabajar para las demás personas. Bueno, pues Jaime decía que él primero se enfrentó a una adversidad, luego se convirtió en un activista que desarrolló una agenda clara de exigencias y después dio el salto a la política. Evidentemente nos han tocado tiempos distintos, pero a mí me pasó al revés. Yo tengo muy claro que pertenezco a una generación que hasta hace 4 años éramos jóvenes y que rompimos la barrera de los 30 y ya no somos jóvenes, pero que decidimos involucrarnos en la política por lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México en 2005, 2006, el proceso del desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador, el fraude electoral de 2006, y aunque muchas y muchos de nosotros no teníamos ni siquiera edad para votar, yo en 2006 tenía 16 años, decidimos salir a las calles a acompañar el movimiento social. Y cuando llegamos al movimiento social, pues descubrimos que no era un movimiento social uniforme, era un movimiento social muy plural, con muchas causas, con muchas banderas, y ahí descubrí el activismo LGBT. Había un colectivo de artistas, de activistas llamado La Resistencia Creativa, que encabezaba nuestra querida amiga Jesús Rodríguez, quien ha sido senadora suplente y nos ha representado en el Senado de la República en este sexenio. Y junto a Jesús Rodríguez había un abogado muy terco, que era Jaime López Vela, que interpretaba a Benito Juárez, por supuesto. Y Jaime... que yo pude, prácticamente me vivía yo todo el día en el Instituto de la Juventud, pero además porque quería aprender, porque además también el Instituto de la Juventud me dio la posibilidad de ser
la primera mujer trans becada para participar en Argentina con un proyecto de una política pública que además tuvo resultados, que fue Amores sin Violencia. Y ahí yo dije, yo lo que quiero hacer es esto, pero me gustaría como un enfoque de género, y me metí al Instituto de las Mujeres en coordinación con el Instituto de la Juventud, y me empoderé para tener una línea en lo legal, en equidad de género y violencia, en contra de la violencia hacia las mujeres. Y es donde empieza la lucha a empezar a hacer como un trabajo de incidencia mucho más importante, y sobre todo también creo que algo que fue el boom para mí y poder hacer la lucha fue haber participado en el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria en el 2010, que para mí fueron como unos parteaguas, aprender justamente también del diagnóstico al VIH, del acercamiento, también de deconstruir el estigma que a veces muchos y muchas de nosotros tenemos sobre el diagnóstico, sobre el alcance, sobre cómo compartir entre todas, todos y todos, que además todos podemos estar y todos en riesgo, y además que en ese sentido, pues mi pasión también por reconocer desde una parte legislativa los derechos humanos de todas, todos y todos. Es ahí donde yo inicio como la lucha, los referentes que tengo, pero además también en esa lucha creo que es importante señalar que reconocemos que había ya también otras organizaciones, y creo que algo que señala Jaime es súper importante, nos falta mucha unión. Creo que las políticas que en la región, en toda América Latina, han tenido un éxito, que a partir de nuestras diferencias, implementar una agenda en común. Es decir, seguramente los colectivos tenemos diferentes objetivos en específico, pero las grandes luchas que han tenido, por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, han sido que los colectivos han logrado esos alcances importantes a través de homologar las diferencias en crear una política pública integral. Es parte del trabajo que nos falta, es el trabajo que yo he tratado de hacer desde la trinchera en la que yo estoy, y pues bueno, yo siempre digo que nunca he olvidado quién soy ni de dónde vengo, porque para mí las calles son súper importantes. Bueno, yo comienzo a entender el activismo desde lo personal cuando conozco el mundo del ballroom. Ballroom es una cultura nacida en Nueva York que enaltece a las mujeres trans. Cuando yo la conozco en las calles, en Ciudad de México, me asombra, ¿no? Y se revienta esta burbuja y me dice, hay una burbuja más grande, con un abanico más grande, porque dentro de esta cultura, más allá del LGBTQ y más, hay un abanico de expresiones de género, ¿no? Entonces no es lo mismo identidad y expresión, y me hace un boom en la cabeza porque me siento abrigada, me siento apoyada, me siento en un lugar seguro. Y estas tres cosas que seguramente el gobierno dirá que debo de tenerlas en familia, ¿no? Muchas veces no tenemos el privilegio de ser aceptadas en familia, muchas personas LGBT, y vamos a las calles a buscar este confort, ¿no? Entonces, a partir de ahí me doy cuenta de que en México ser un hombre gay está bien, pero mi expresión de género siempre fue diferente, siempre usaba aretes, siempre me pintaba los labios, ¿no? Siempre había algo más. Y yo veía cómo mis pares, ¿no?, de mi edad, de hombres gays, tenían accesibilidad a otro tipo de cosas, y entendía cómo los hombres gays son escuchados en México, porque al final de cuentas siguen siendo hombres, y si les ves como hombres, son un símbolo de respeto. Pero cuando estás vestida, cuando es una mujer trans, la conversación cambia. Entonces, a partir de esta cultura yo entendí que mi activismo iba a ser poder enaltecer a las mujeres trans y llevar a lo público y a lo verbal. Lo que dicen, quiero presentar a una persona. Ella se llama Maribel Ortega, es psicóloga con mención honorífica de la UNAM. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Aquí está, Mariela. Sí, muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.
Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto. A mí me emociona tenerte. Me gustaría preguntar, ¿cómo es vivirse diversamente desde tu trinchera? Estudié psicología y me sentí motivada para trabajar en el tema de diversidad sexual. Entré a colaborar en AVE de México, que es una organización pionera en la lucha contra el SIDA, y quise trabajar en la temática LGBT. Me hice de amigas, amigos, amigues. Tuve la oportunidad de compartir en espacios de celebración, en espacios de trabajo, de aprendizaje, y fui orientadora telefónica en Diversitel, que fue una línea sobre diversidad sexual, donde las personas nos contaban la discriminación que vivían o el sentir, el decir, bueno, yo soy mujer, pero mi cuerpo es masculino, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para no defraudar a mi familia? Era un poco el vivir lo que las personas estaban narrando directamente, y también fui partícipe de las marchas, de los foros. Hace rato que hablaban de David Sánchez Camacho, y en el primer foro legislativo que decidí pedir la palabra porque alguien que llegó hablando de derecho y de que lo natural, de derecha, y que lo natural era la familia de hombre, mujer y ya, y que lo demás no, yo decidí participar, aunque no tenía programada mi participación, y poder hablar del derecho a que cada quien seamos diferentes. Me sentí muy motivada acompañando todos estos movimientos, y hubo un momento que seguí trabajando, dando talleres, hablando de los derechos sexuales, empezando a trabajar el tema de la discapacidad también y de nuestros derechos sexuales, que queremos tener derechos iguales. Me asumo preferentemente heterosexual, y desde ahí también me asumo totalmente parte de la población y de los derechos LGBT, por el deseo de defender estos derechos de nuestra libertad, de todas las personas, a amar, a sentir, a disfrutar. Y pues desde aquí es desde donde estoy, y pues me da mucho gusto estar aquí. Mi llegada a Pilares ha sido algo muy interesante, porque pues un espacio de inclusión por sí mismo, en donde además estoy como tallerista en la subdirección de diversidad sexual y funcional. Entonces, esta oportunidad de visibilizar pues nuestra vivencia en la diversidad que tenemos y nuestros derechos, ¿no?, como personas. Entonces, pues me siento muy, muy contenta de compartirles y de estar aquí. Creo que tenemos un gran reto que sí hay que me gustaría compartirles en un momentito más, pero les agradezco mucho poder también compartir con ustedes. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu trayectoria y que nos abra la puerta a tantas personas. Continuando con nuestro conversatorio, me gustaría hacerles una última pregunta para pasar a responder las preguntas que nos han enviado algunas personas desde las plataformas. ¿Cómo ustedes se ven viviendo su sexualidad en un futuro? Yo me imagino en una playa maravillosa, ¿no? Con el sol, un coco, y muy placentera. Pues cómo me veo en el futuro. Yo quisiera más bien hacer una pequeña reflexión, si me lo permites, de que por supuesto que no hay nada acabado, está muy lejos de estar terminado esto. El avance es enorme, sí, podemos decirlo, pero hay frente a 1.500 municipios que forman nuestro país, hay una banderita de la diversidad sexual, que hay una persona que ha logrado salir del closet, vivir su identidad sexual de manera libre, sin discriminación, en un país en donde cada vez hay más derechos, en un país en donde hemos conquistado
que los derechos humanos sean escuchados, atendidos, valorados, reconocidos. Y pues así me siento y así me veo ejerciendo la sexualidad, pudiendo ver que en nuestro país, como lo acabamos de lograr, después de 14 años logramos que el matrimonio se reconociera en todo el país. Pero miren, al lado de eso, es irónico porque el punto que nos llevó a solicitar el matrimonio, pues fue otra vez más por un tema un poco personal. Yo necesitaba la seguridad social. De repente me dijeron, tienes cáncer, y yo, ¿cómo que tengo cáncer? ¿No? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces, pues mi respuesta inmediata fue, pero David tiene cáncer, David, mi querido esposo, que entonces era mi pareja. Tenía IMSS, tenía seguridad social, y yo decía, bueno, pues entonces, sí, dije, tiene cáncer, ¿no? No, tiene seguridad social. Y para mí era muy evidente, teníamos ya 10 años de pareja, ¿no? Ya éramos un concubinato. Y cuando yo fui muy ingenuamente a exigir la seguridad social, me dijeron, no, usted no. ¿Por qué no? Tenemos 10 años, esto es un concubinato. Bueno, en su idea, porque aquí no existe, aquí no está reconocido. ¿Y qué hace falta para reconocerlo? Pues que se reconozca el matrimonio. Ah, pues ahorita lo hacemos, ¿no? Y entonces trabajamos en el proyecto del matrimonio, yo me fui al quirófano y dije, bueno, pues ya si salgo ya veré. Para fortuna mía salí y hasta que lo logramos. Y entonces nos casamos. Pero nos costó 14 años tener la seguridad social. Los mismos que, por cierto, tardó el cáncer en regresar. Y por fortuna lo volví a librar. Entonces, pues hay muchas cosas todavía que hacer, por supuesto que sí. Pero ¿cómo me veo yo? Retomando lo que dice Jaime, yo tengo junto con mi esposo Felipe una niña de 11 años. ¿Y cómo me veo? Me veo con una hija plena, que no sea discriminada. Pero no solo ella. Cuando hablamos de matrimonio, cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de la vida personal, es muy difícil y no debería ser ponerse uno como ejemplo. Mi familia vive una situación que le permite muchas cosas que la mayoría de las personas no. Entonces no es lo mismo mi esposo que sale en la tele, yo que trabajo en el gobierno en la ciudad, a una pareja en Nezahualcóyotl, donde ella trabaja en el Oxxo y la otra trabaja en una gasolinería. Entonces yo quisiera vivir esto cuando no importara dónde trabajas, dónde estudias, dónde vives, y seas respetado, respetada, respetade. Esta parte donde Jaime decía, pues en la playa, ¿no? Pero después de la playa, pues me gustaría que en cualquier municipio, en cualquier pueblo, estos derechos fueran accesibles. Entonces sí, yo me veo, no sé cuántos años más me queden, pero los que me queden, seguir luchando para que lo que yo vivo como yo lo vivan todas las personas. Para que esta vida de felicidad que vive mi hija, una vida que hasta hoy está libre de discriminación, la vivan todos nuestros niños, niñas y niñas. Para que las infancias trans no sean cuestionadas. Para que nuestros hijos, hijas e hijes estén seguras donde estén, seguras de ser quienes son. Así es como quiero vivir lo que resta de mi vida. En esta lucha que hoy sigue,
porque vamos a seguir y vamos por el país. Y cuando uno habla de la política y por qué estás en la política y por qué quieres el poder, y imagínate y estar ahí, para hacer incidencia, para cambiar la realidad de las personas. En mi trabajo, las exigencias de la población son enormes. Pues, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Qué hacen? Con que cambiemos la vida de una persona, vale la pena estar ahí. Y hacemos el cambio para muchas personas. Pero si yo lo hiciera solito, lo haría desde otro lado. Pero hoy lo hacemos con estas herramientas que tenemos. ¿Cuándo se podría uno imaginar? Ponte pila. O sea, la gente no tiene quizá la idea completa de lo que significa ponte pila. A lo mejor los vimos en la vacunación y nos hicimos cargo de estas activaciones. La gente dice, ¡ay, qué ridículo, hombre! Ponían a bailar a la gente después del miedo de una vacuna. Hacían que la gente se entusiasmara por algo. ¿A poco lo único que da sus clases de zumba? Sí, los viejos hacemos ejercicio con zumba. El ajedrez une a la gente para entender eso. A lo mejor no saben de estrategia, pero te reúne. Y formamos familias y formamos comunidad. Eso, los que estamos aquí, las que estamos aquí, quienes estamos aquí, es lo que hacemos. Comunidad. Es lo que queremos hacer, comunidad. Yo no quiero irme sin decir que a mí me causa un enorme orgullo las ambiciones de Temístocles. No es un sueño guajiro, no es una locura, es una realidad palpable que tenemos a un diputado homosexual que abiertamente está luchando. No, quiero decirles que todos cuando pensamos en sexualidad hablamos de la etapa etaria de la juventud, cuando uno tiene la capacidad de mantener relaciones sexuales cuando quiera. Pero creo que no. Yo espero que no en el futuro lejano, sino en el futuro muy próximo, antes de que concluya la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Y como lo decía una amiga que muchas y muchos aquí tenemos, Olivia Rubio, otra abogada, cuando hablamos de derechos LGBTs, este país tiene autopistas, carreteras de doble sentido, caminos de terracería, o no hay camino. En el futuro, ojalá que este país tenga solamente autopistas que lleguen a las periferias de la ciudad, a Milpa Alta, a Nesa, a Ecatepec y a todas las comunidades rurales de este país, donde se reconozcan los derechos LGBTI para todas las poblaciones sin ningún tipo de distinción. Gracias. Bueno, a mí me parece que yo quiero hacer un ejercicio con todas, todos y todes. Les quiero presentar a los panelistas, obviamente a Javier, a todas, todos, todes, pero también al auditorio. ¿Quién de todos tuvo sexo el día de hoy? Levanten la mano. ¿Nadie? Y fíjense qué interesante este ejercicio, porque creo que cómo yo quiero vivir mi sexualidad es primero que tengamos noción de cómo hay un vacío incluso entre nosotras, nosotras, entre la población en general, en no poder distinguir qué es sexo, qué es una atracción sexoafectiva, y obviamente que todas, todos y todes desde que nacieron tuvieron sexo, ¿no? Y fíjense cómo ese concepto de repente pues es contradictorio para poder hacer ejercicio de nuestra sexualidad de manera placentera, es decir, creo que a muchos y muchos de nosotros nos falta conocernos a sí mismos para poder hacer ejercicio de una sexualidad plena. Porque el erotismo, o sea, también la sexualidad está tan binaria que pensamos que necesitamos ser penetradas o penetrar, ¿no? O sea, conocer nuestro cuerpo en lo personal nos va a dar la apertura para tener una sexualidad plena en todos los sentidos, para poderla disfrutar, como lo señalan en una playa, en un hotel, en algún otro momento, pero sobre todo que el amor propio que tengamos nosotras, nosotros y nosotres sea el reconocer nuestra propia sexualidad, porque además
es diferente tener sexo que tener una relación sexoafectiva. Entonces, desde ahí me parece que es importante poder reconocernos para poder disfrutar de derechos fundamentales. También les quiero comentar que la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, además de tratar estos temas y compartiendo la Temístocles, estamos desde hace ya un tiempo de manera muy cerrada, porque además es un tema que no hemos tratado. Estamos ya trabajando con las poblaciones con problemas de infiltración de sustancias. Hemos atendido un número muy importante, justamente también es un compromiso que hay que ampliarlo, porque además no se requiere solamente de un espacio o una atención, sino de especialistas muy importantes, que además es un tema también que el jefe de nuestro presidente de la República en una de las mañaneras tocó como un problema de atención prioritaria para las poblaciones trans, específicamente que han sido las afectadas por infiltración de sustancias, por personas que han practicado estos procedimientos y que también les han robado no solamente la vida, sino las narrativas y también el ejercicio de sexualidad a esas personas que murieron en el intento por cumplir estos roles, estos estereotipos de género, en una sociedad en donde los cuerpos consumibles hay que darle una mirada. Creo que la sexualidad y disfrutarnos todas, todos, todes, sin importar el color de piel, sin importar nuestras cuerpos, la dimensión de ellas, sino solamente por importar que nos queremos a nosotras, nosotros y nosotros mismos. Ok, sí se escucha. Pues con respecto a la pregunta, yo creo que coincido con más de ustedes, como viviéndolo de forma plena, de forma sana, hablo de una salud integral, pública, que no tengamos que escondernos. También creo que nos quedan pues grandes metas, ¿no? Y creo que una de las próximas y las que no me perdonaría dejar pasar es regresar y retomar nuestra marcha. Tomar nuestra marcha, porque marchar es para la gente que va a pie, para gente que tiene un propósito y no para marcas y empresas que quieran hacer pinkwashing y enriquecerse de esta lucha que nos ha costado a todas, todos y todes. Así me veo. Muchas gracias. Pues bueno, esta pregunta me llevó a pensar que pues quiero seguir viviendo mi sexualidad de manera plena, sabiéndome igual de valiosa que las demás personas, con los mismos derechos sexuales, reproductivos, y para decidir cómo vivo mi vida afectiva, mi vida sexoafectiva, sexual, para seguir disfrutando de los espacios, de los ricos aromas, la comida, los lugares, la playa, y deseo que también otras personas con discapacidad lo puedan vivir, porque por el hecho de las barreras que existen para las personas con discapacidad, que es lo que define la discapacidad, las barreras que hay, que interactúan con las deficiencias o características que las personas podamos tener, las personas con discapacidad estamos en desigualdad de condiciones. Yo tuve la oportunidad, por tener red de apoyo, por poder contar con espacios, de poder aprender sobre mi sexualidad, de poder tener acceso a la educación, a la cultura. Sin embargo, hay muchas personas que no lo tienen y que entonces, por ejemplo, cuando son personas con discapacidad que pueden ser parte de la población LGBTQ+, muchas veces ni siquiera tienen los elementos para definir lo que está ocurriendo con ellas, con ellos, para zafarse de la violencia, porque están en mayores situaciones de vulnerabilidad. Y creo que yo deseo que también en un futuro más personas con discapacidad tengan acceso a educación sobre sexualidad, a educación básica, a la información sobre los diferentes temas, y para eso creo que también es una tarea pendiente seguir fomentando la accesibilidad.
en la información, por ejemplo, la lengua de señas mexicana en todos los espacios, la audiodescripción, el eliminar las barreras arquitectónicas, el acceso a la educación gratuita, y creo que en ese sentido el programa de Pilares es un programa estrella que está favoreciendo esa accesibilidad y que estamos trabajando para que en conjunto nos podamos articular y podamos favorecer que las personas en su misma comunidad puedan acudir y no tengan que desplazarse 3, 4 horas de su casa al lugar a donde se les puede enseñar o se les puede capacitar, ¿no? Y estamos apoyando a otras personas para que sepan cómo poder orientar a otras personas, apoyando a otras familias para que puedan saber de sus derechos y para que podamos saber que podemos ser personas con discapacidad y sin ella, y podemos estar dentro de la población LGBTQ+, y podemos vivir de manera plena, y que no solo seamos un porcentaje pequeño quienes hayamos logrado sabernos valiosas, valiosos y vivir plenas, sino todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, me imagino así seguir viviendo mi sexualidad y seguir aportando para otras personas. Sin duda, se ha avanzado mucho, nos falta más y en ello vamos. Lila, Mishi, ¿cómo están? Hola, hola. Ay, ya me escucho. Ay, qué padre, qué invitadas, qué invitados tan especiales. Ay, no, ya me encantó. Y tanto ha sido el impacto que de los 300 pilares en Facebook ya nos hicieron preguntotas. ¿Y qué creen? Uno de ustedes decidirá quién lo va a responder en 3 minutos. Por ejemplo, desde Comunidad Pilares Candelaria preguntan: ¿cómo educar a las infancias sobre temas LGBT+? A ver, ¿qué proponen? Díganles. Pues muy sencillo, con los materiales educativos que existen, por cierto, ya para niños. Hay que decir, yo decía, insistía sobre la educación, la necesidad de la educación de la sexualidad, y es evidente que no es la misma información la que necesita un niño que la que necesita un adolescente o un adulto sobre la sexualidad. Y en el caso de los niños, hay que insistir en la importancia de enseñarles a respetar y a proteger su cuerpo, justamente para detener el abuso sexual infantil. Entonces, ahí, por supuesto que lo que hace falta es esa educación, y además hay materiales hoy que ya están disponibles, que son muy amables, que son muy digeribles y que no van a dañar ni a transformar. ¿Quién se anima? ¿Sus 3 minutitos? Pues es difícil este consejo, porque uno no tiene el contexto donde un joven o un niño, niñe quiere hablar con su familia. Lo primero que tienes que estar es segura o seguro de que tienes alguien a la mano para que te apoye. Si le tienes miedo a tus papás, quizá no sean ellos. Pero también hay otra parte, puedes ir sondeando, haciendo preguntas sobre el tema para ver sus respuestas. Entonces, muchas veces pensamos que la gente no nos va a aceptar o no nos va a entender, y quizá te puedan dar una sorpresa. Yo, hoy, en lo personal, me acogería a la escuela, al maestro o a la maestra que más confianza le tengas, que te pueda acompañar en este proceso, porque difícilmente te diría qué decirle a tus papás, porque no los conozco, no sé cómo vives, y sería muy irresponsable decirte, sal del closet, porque hay gente que acaba en la calle, hay gente que acaba golpeada, hay gente que acaba más estigmatizada, pero seguramente puedes ver en tu entorno una tía, un tío, un primo, el maestro, alguien que tú sientas que te va a comprender, y ese quizás sea el primer paso antes de hablar con tus padres, porque si les tienes miedo, hazle caso a tu percepción y busca alrededor tuyo a alguien muy cercano a ti, no cualquier persona, para que lo comentes.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tienen muchísima razón. Y aquí en el público, Jenny tiene una pregunta a ustedes. Jenny, por favor, pasa. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, gracias por estar aquí en el foro. Voy a participar un poco. Sobre este tema voy a contarles un poco sobre mi experiencia de vida y las barreras que he tenido. Mi nombre es Jennifer. Mi nombre en lengua de señas es este. Yo soy una mujer sorda. Soy una mujer trans. Soy maestra de lengua de señas mexicana aquí en Pilares. Y pues a lo largo de mi vida esta ha sido mi experiencia. Honestamente, mi experiencia dentro de toda mi vida pues fue con mis padres, que ambos son sordos profundos y me heredaron la sordera. Esa ha sido una barrera importante dentro de mi historia, porque no había estas cuestiones de apoyo hacia la discriminación para mi reconocimiento. Entonces, soy una mujer sorda y soy una mujer trans. Tenía una doble discriminación. En un futuro también, para hacer el cambio en mi nombre, para cambiar a mi nombre como mujer, pues también ha sido muy difícil. Mis papás me alentaron. Anteriormente, pues ellos no lo sabían, pero ahora, pues como mujer sorda, tengo la capacidad y puedo hacerlo, y he seguido luchando y derribando barreras, porque yo quiero de verdad ser reconocida como una mujer trans. Entonces, he estado tomando pastillas. Necesito la parte del apoyo de los intérpretes, que no hay, no aceptan esta parte de escribir en español, no me aceptan a mí como mujer. He hecho varias denuncias y quejas en el gobierno, en derechos humanos, y me dicen que tengo que seguir luchando. Necesito justo esta atención médica necesaria. Entonces, he estado escribiendo algunas palabras que quizá como personas sordas muchas veces no conocemos, y pues bueno, eso ha sido para mí. Yo estudié en la universidad, entonces para mí ha sido un poco más fácil, yo me titulé, pero pues muchas personas sordas no tienen este apoyo de la lectoescritura, quizá necesitan intérpretes que tengan la información adecuada para poder explicarles adecuadamente y hacer el cambio, tanto hormonal como en los papeleos, para ser reconocidos y tener una vida adecuada como personas trans. Que no haya problemas con la identidad. Para mis padres ha sido también difícil estarme acompañando a psicólogos, explicándoles la situación, porque no había un intérprete. Gracias a los oyentes de diversidad y a mis compañeros que me ayudan, me explican, me aconsejan, entonces he logrado tener una autoestima adecuada. En comunidades donde no hay intérpretes, pues también necesitamos pagar este servicio y seguir luchando por ello. Diferentes asociaciones de sordos de la comunidad LGBT, pues también ellos han sufrido discriminación y han luchado porque se equipare la solidaridad entre oyentes y sordos. Debemos seguir luchando por nuestros derechos. Ese pues ha sido un sueño, pero faltan todavía muchas cosas. Yo puedo seguirme esforzando como una mujer trans para mejorar mi comunicación. He pensado también que ¿cómo quiero poner mi nombre? ¿Puedo cambiarlo? ¿Sí o no? ¿Tengo que decir que soy una mujer sorda? Porque a veces dicen que por tener esta discapacidad estoy enferma, pero pues soy sorda, soy normal, estudié en la universidad. Entonces es eso. He ido también, en uno de mis grandes sueños, pues era que en la universidad, cuando me dieron mi título, pues me dieron mi título con mi nombre de hombre. Yo decidí cambiarlo, yo ya fui a poner mi queja, a cambiar mi acta de nacimiento, ya he hecho todos los trámites y papeleos posibles y la universidad no lo acepta. Hay muchos errores en eso. Hice una queja en el gobierno y ellos siguen luchando, pero sigue siendo esta cuestión del reconocimiento. Me han criticado mucho, me han discriminado, me han dicho que estoy enferma y entonces eso no me gusta. Necesitamos seguir luchando para que estos derechos que nosotros tenemos sean reconocidos, por ejemplo, en espacios como la universidad. Hacer diálogos para que ellos acepten arreglar mis papeles y yo ya pueda estar feliz y contenta viviendo mi vida por todos lados. No tenga que estar esperando porque soy sorda, no hay abogados, traer intérpretes. Puedo hacerlo. No somos menos que los oyentes, somos iguales. Entonces, pues bueno, podemos estar
escogiendo y mostrando diferentes cosas para sentirme contenta. Por ejemplo, ahora que terminé la universidad, mis papás me dijeron que ellos estaban orgullosos de mí y que debería de seguir adelante porque soy mujer sorda y mujer trans orgullosa. Ahí me gustaría contestar. Bueno, primero darte un reconocimiento muy importante. Para mí tener una hermana, que además esta interseccionalidad es algo que incluso a las instituciones, pero también a los tomadores de decisiones, a los hacedores de política pública se nos olvida. Ya lo habíamos señalado hace un momento, que hay muchas otras cosas, otras miradas que hay que tener de manera clara y concisa para poder atender los contextos y las necesidades muy específicas de cada persona. Quiero comentarte que en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans podemos darte este acompañamiento, primero para iniciar un proceso hormonal, donde hemos ido aprendiendo que requerimos de otras habilidades, de otros servicios específicos para población con estas interseccionalidades, y tenemos una persona que nos apoya para poder entablar este diálogo con lenguaje de señas y poder tener esta comunicación. Y justo a eso también quiero decirte que en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Civiso, que Bueno, pues ha sido un gran foro de la diversidad sexual a través del tiempo. La verdad es que estamos bien orgullosos y bien contentos, bien emocionados del trabajo que se ha desarrollado. Yo quiero que les demos un fuerte aplauso a Temístocles Villanueva Ramos, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, a Jaime Morales Beltrán, director general de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de la Civiso del Gobierno de la Ciudad, a nuestro querido abogado Jaime López Vela, director de Cultura del Metro, también a la licenciada Oyuki Martínez Colín, coordinadora comunitaria de la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans, sin duda también a Suset Balanzario Jiménez, promotora deportiva de Ponte Pila, a la psicóloga Maribel Ortega Álvarez, también un fuerte aplauso. Y la verdad, bien orgulloso también de la conductora, nuestra directora del Pilares, a Saraí Emanuel, para quien pido un fuerte aplauso. A todos ustedes que nos están viendo en los 300 Pilares, a Noemí Arzate, organizadora de este evento, vamos a hacerlo de pie, por favor, porque no quiso pasar, pero ella es el cerebro, allá está, de todo este evento. Además, acá arriba, funcionaria, directora de diversidad de Los Pilares, a quien pide, por ven acá arriba, Noemí, ahí no sales en la televisión, fuerte, hasta con pasarela y todo. ¡Un favor!